Bueno, entonces en este capítulo vamos a hacer un pequeño repaso, esperemos no demorarnos mucho tiempo. Trataremos de hacer un video bastante corto sobre el repaso de la interpretación del cuadro hemático automatizado, que es lo que vamos a revisar en estas primeras semanas, antes, por supuesto, de hablar de las anemias. Entonces voy a compartirles esta presentación. Bueno, entonces en esta presentación tenemos, por supuesto, encontramos algo importante que tiene que ver con índices editos y con interpretación del hemograma automatizado y, por supuesto, presentación de nuevos parámetros. Pero esos nuevos parámetros los estaré explicando en un nuevo video para que no quede tan extenso las grabaciones. ¿Listo? Entonces, la idea de esa estrategia es que quede, obviamente, videos bastante cortos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la interpretación del cuadro hemático. Vamos a mirar este cuadro donde nos presentan los parámetros mencionados en un hemograma por impedancia eléctrica. Recuerden que si es por impedancia eléctrica, normalmente la medición de las células será por variación de voltaje y normalmente el recuento diferencial, como lo encontramos acá, se da solamente a tres partes: granulocitos, que incluye neutrófilos, eosinófilos y basófilos; mononucleares, que incluye los monocitos; y, por supuesto, pues, los linfocitos. En cambio, los cuadros hemáticos con citometría de flujo, ellos miden o detectan o identifican las células sanguíneas mediante luz, mediante láser y, por supuesto, y anticuerpos, y esto hace, por supuesto, que sea mucho más exacta, en donde presentan ya el diferencial a 5 partes: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Esa es la gran diferencia en cuanto a la interpretación del hemograma entre la impedancia eléctrica y, por supuesto, la citometría de flujo. Vamos a mirar entonces esta representación por impedancia eléctrica. Vamos a ver que el recuento total de glóbulos blancos, entonces, lo representan con WC en unidades por 10 a la 9 por 10 a la 3 por microlitros, y es de medición directa en la impedancia, ¿sí? Recordemos que si nosotros encontramos, para poder hacer una interpretación de un cuadro hemático automatizado, es importante que los estudiantes desde ya se sepan los valores de referencia de cada uno de los parámetros para que usted pueda identificar si están aumentados los valores o están disminuidos y su significado clínico. Por ejemplo, los glóbulos blancos, si están elevados, automáticamente yo debo pensar por encima de 10.000, 11.000 glóbulos blancos, tengo que pensar en algún proceso infeccioso o algún proceso inflamatorio. ¿Listo? Si están disminuidos por debajo de 4.500, tengo que pensar más o menos en que es un paciente. Tenemos que hacer más estudios, por ejemplo, si es algún paciente con algún tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, en cuanto al recuento diferencial, hablemos un poco de que podemos encontrar valores relativos en porcentajes. Recuerden que tienen que saberse los valores, esto va sobre un 100%, ¿sí? Y que es un aproximado, un estimado, así como lo presentan acá. Por eso la medición es calculada, porque es un estimado. Sobre un 100% de leucocitos, ¿qué porcentaje equivale a neutrófilo, sinófilo? Para mirar cómo está la población de los leucocitos y su proporción. Cuando hablamos, por ejemplo, de valor absoluto, así como lo presenta la diapositiva, ¿sí? O esta representación del cuadro hemático, valor absoluto es por milímetro cúbico o por 10 a la 3 por microlitro, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de valor absoluto es la cuenta exacta de cada una de las células, no es un estimado, no es un aproximado, no estamos hablando de un 100%. ¿Listo? Si no es la cuenta exacta en un milímetro cúbico o por un microlitro, cuántas células hay de cada una. Vamos a hacer la interpretación entonces del diferencial de leucocitos. Recuerden que los neutrófilos participan muchísimo en los procesos infecciosos, en los procesos de tipo bacteriano, en los procesos inflamatorios, ¿sí? Si están aumentados por encima de un 70%, por encima de un cierto valor absoluto, que ustedes ya deben de saberlo, recuerden que es indicativo un proceso infeccioso bacteriano, un proceso inflamatorio, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con procesos bacterianos, sobre todo cuando hay fagocitosis. Con referente a los eosinófilos, si están aumentados, recuerden que es algún tipo de hipersensibilidad, alergia o respuesta
muy marcada frente a procesos infecciosos de tipo parasitarios, ¿sí? Por la afinidad de los eosinófilos con la inmunoglobulina E. Si estamos hablando, por ejemplo, de los basófilos, hay que tener mucho cuidado, chicos, porque para que usted informe basófilos, tiene que estar muy seguro de que realmente es un basófilo. ¿Por qué? Porque los basófilos no solamente participan en los procesos de hipersensibilidad, eh, marcadas como urticarias, alergias fuertes, crónicas, sino también en procesos tumorales. Hay algunas leucemias que ustedes van a aprender, ¿sí? Eh, perdón, en sexto semestre en hematología especial, en donde, o vamos a ver, perdón, en hematología especial, en donde las leucemias y ciertos tumores hematológicos, el porcentaje de basófilos va a estar muy elevado. Entonces, si usted va a informar un basófilo en un hemograma, tiene que estar muy seguro de que realmente sea un basófilo. Los linfocitos van a estar aumentados en infecciones virales y los monocitos en infecciones bacterianas de tipo crónico, por ejemplo, como la tuberculosis. Hablemos un poco, por ejemplo, de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, recuerden que están informados por RBC en inglés, por 10 a la 9 microlitros o por milímetro cúbico en millones. Es de medición directa, ¿sí? En la impedancia eléctrica. Cuando normalmente los valores de referencia igual hay que investigarlos, pueden estar dependiendo si es hombre o mujer, que eso también depende de la masa muscular, pueden estar entre 3.8, 4.2 a 5.2 millones aproximadamente, ¿sí? Si están por debajo de esos valores, el término a utilizar es eritropenia. Recuerden que penia, sufijo, significa disminución. Si está por encima, muy por encima, ¿sí? Podemos hablar de eritrocitosis. Osis, que significa aumento, eritrocitosis. Normalmente la eritropenia podría estar indicando que es un paciente con muy baja concentración de glóbulos rojos y podría estar en riesgo de presentar una anemia. Cuando es un paciente con eritrocitosis, ¿sí? En hematología especial vamos a ver que hay ciertos tumores de médula ósea que hacen que se produzca de forma excesiva los glóbulos rojos y puede también conllevar a daños en el paciente. Entonces, los extremos son malísimos. Cuando hablamos, por ejemplo, del hematocrito y la hemoglobina, recuerden que el hematocrito se informa en porcentaje. ¿Qué porcentaje quiere decir? Ese porcentaje quiere decir que es qué cantidad, ¿sí? O qué porcentaje de glóbulos rojos hay en un volumen específico de sangre. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando hicieron el capilar y lo midieron sobre la tabla, ¿sí? En un 100% donde incluía el plasma, en toda esa sangre total, ¿qué porcentaje equivale obviamente a ese paquete de glóbulos rojos? Ese es el hematocrito, es para mirar la proporción, es un estimado. Recuerden que todo lo que sea porcentaje es estimado, es un estimado de los glóbulos rojos que pueda tener ese paciente. Y por supuesto va muy relacionado con el recuento total de glóbulos rojos. Si es un paciente con eritropenia, como lo hablamos ahorita, ¿sí? Muy seguramente el hematocrito, así como lo vemos acá, va a estar disminuido, ¿sí? Ahora, la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina es la cantidad de esas moléculas dentro de los glóbulos rojos que al romperse los glóbulos rojos son medidos en una prueba de turbidimetría o de espectrofotometría en un volumen determinado. Se informa por gramos sobre decilitro. Ojo con confundirlo con miligramos, porque miligramos es una proporción más pequeña. Estamos hablando de gramos sobre decilitro. Normalmente la hemoglobina es aproximadamente en condiciones normales equivale más o menos a una tercera parte del hematocrito, pero no en todas las ocasiones. Pueden haber algunas excepciones y eso, por supuesto, lo vamos a ver cuando veamos la parte de las anemias, pero normalmente la tercera parte. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si hay una eritropenia, muy seguramente el hematocrito va a estar disminuido y si el hematocrito o el paquete de glóbulos rojos está disminuido, muy seguramente la proporción de hemoglobina también va a estar disminuida. Entonces, podríamos estar hablando de un paciente con anemia. ¿Listo? Para eso hay que determinar también los valores de referencia. Entonces, hay que mirar, por ejemplo, si es un paciente con un hematocrito, con una hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro, yo esperaría que el hematocrito de ese paciente estuviera entre 42 y 44%. No es lógico encontrar una hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro con un hematocrito, por ejemplo, de 50 o de 60%.
no hay una correlación de la tercera parte. Entonces, habría que mirar si es un error del equipo, un error manual, o podemos repetir la muestra, o podemos hacer un extendido de sangre periférica para verificar qué está ocurriendo con el paciente, porque no es normal, no se mantiene la relación de la tercera parte. ¿No? Con referente al volumen corpuscular medio, entonces recordemos que es BCM, se informa en femtolitros, normalmente es de 80 a 100 femtolitros. Acuérdense que el BCM hace referencia al tamaño del glóbulo rojo. Si, por ejemplo, si es de 80 a 100 femtolitros, si tenemos un 60, pongámosle 60 femtolitros, estamos hablando de hematíes pequeños. Normalmente la modificación, ¿sí?, del hematocrito y la hemoglobina puede en algunos casos ir acompañado de algunos cambios de los índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, pero no siempre. Cuando hablamos, por ejemplo, de una eritropenia o glóbulos rojos disminuidos, hematocrito y hemoglobina disminuida y un BCM disminuido, estamos seguramente hablando de una anemia, por supuesto, microcítica, es decir, hay baja de hemoglobina, baja de glóbulos rojos y además de eso vemos que los glóbulos rojos están pequeños. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, muy seguramente vamos a encontrar en sangre periférica al microscopio hematíes pequeños para que lo tengan en cuenta. Y si el BCM está por encima de 120 o 140, vamos a encontrar hematíes grandes, que también indica, por ejemplo, una anemia macrocítica, que es característico, por ejemplo, de la anemia megaloblástica. Que la hemoglobina corpuscular media, que es en picogramos, normalmente va entre 28 a 32 picogramos, esa hemoglobina corpuscular media hace referencia a la hemoglobina interna del hematía. Es muy diferente a la hemoglobina total de gramos sobre decilitro, ¿sí? Porque la hemoglobina total en gramos sobre decilitro estamos hablando de un volumen, ¿cierto?, de sangre. En cambio, esta hemoglobina corpuscular media de 28 a 32 picogramos hace referencia a la concentración de hemoglobina por cada hematía. Lo normal es que sea de 28, a 32 picogramos. Si está disminuido, pongámosle que el paciente tenga una hemoglobina corpuscular media de 24 picogramos, sabiendo que es de 28 a 32, ¿qué podemos deducir? Que esos hematíes van a tener muy poca concentración de hemoglobina en su interior, ¿sí? Normalmente esto se correlaciona, ¿sí?, con el hematocrito y la hemoglobina. Son pacientes que vienen con un hematocrito y una hemoglobina disminuida, ¿sí? ¿Y cómo vamos a observar entonces esos glóbulos rojos en sangre periférica? ¿Cómo lo correlacionamos? Son hematíes que se van a ver pálidos, es decir, hematíes con muy poca concentración de hemoglobina. Bueno, entonces, si tenemos un hematocrito con una hemoglobina disminuida, un BCM disminuido y un HCM disminuido, estaríamos hablando de una anemia microcítica hipocrómica. Es decir, es un paciente que va a tener muy pocos glóbulos rojos, ¿sí? Por ende, muy poca concentración de hemoglobina, y que a su vez los glóbulos rojos van a ser pequeños y muy pálidos cuando se observan en el sentido de sangre periférica o esa poca concentración de hemoglobina en el interior. ¿Y qué me indica la palidez del glóbulo rojo? ¿Qué me indica el hecho de que sean hipocrómicos? La hemoglobina corpuscular media. ¿Y qué me indica que es un paciente con anemia? Por supuesto, una relación entre el hematocrito y la hemoglobina. ¿Listo? Otro aspecto importante es el ancho de distribución eritrocitaria. Lo normal es que sea hasta 15%. Una población homogénea en cuanto a su tamaño, en cuanto a su distribución. Si tenemos, por ejemplo, variación de tamaño, como en el caso anterior de los que son microcíticos hipocrómicos, ese RW pues, va a extenderse, va a ser una población heterogénea en donde el RW ya no va a ser de 15%, sino que se va a ampliar esa variación y va a ser de 16, 17, 18, 19, 20%. Si nosotros encontramos un cuadro hemático con un RW por encima de 15%, automáticamente tenemos que imaginarnos que vamos a encontrar en el extendido de sangre periférica hematíes de diferentes tamaños o de diferentes formas, es decir, una población heterogénea.
Y eso va muy correlacionado también con ciertos tipos de anemias. Entonces, es muy común encontrar en los pacientes con anemia un recuento de glóbulos rojos disminuido, una hemoglobina y hematocrito disminuida, un BCM y un HCM alterado y, por supuesto, un ancho de distribución eritrocitaria alterado por encima del 15%, ya sea en 16, 17, 18%, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las plaquetas entonces? Las plaquetas está informada por 10 a la 3 o por milímetro cúbico. Recuerden que va de 150.000 a 450.000 aproximadamente, ¿sí? Y que si están disminuidas se considera con el nombre de trombocitopenia, si están aumentadas, trombocitosis, lo mismo que los glóbulos rojos. Leucopenia si está disminuido, aumentado, leucocitosis. Los glóbulos rojos, eritropenia disminuido y si están aumentados, eritrocitosis. ¿Qué patología puede estar indicando, por ejemplo, o qué alteración? Hay un riesgo grande si es un paciente con trombocitopenia, ¿sí? Si está por debajo de 50.000 plaquetas, puede conllevar a una hemorragia. Si está aumentado por encima de 550.000, 600.000 plaquetas, es peligroso porque el exceso de plaquetas se pueden aglomerar, ¿sí? Y pueden generar trombos. Los trombos también pueden provocar afección en los pacientes. Encontramos entonces el volumen plaquetario medio, que ya son índices de las plaquetas junto con el plaquetocrito y el ancho de distribución plaquetaria. Estos que están acá, hemoglobina, hematocrito, BCM, HCM, CHCM y ancho de distribución eritrocitaria son índices de medición de los glóbulos rojos. De aquí para abajo, ancho de distribución, recuento total de plaquetas, volumen plaquetario medio, plaquetocrito y ancho de distribución plaquetaria son índices de las plaquetas. Es decir, que evalúan a la población plaquetaria en número y también en morfología y cómo está distribuida la población. El volumen plaquetario medio hace referencia al tamaño de la plaqueta y se informa en femtolitros. Ustedes deben de conocer los valores de referencia para saber si posiblemente en la extendida sangre periférica vamos a encontrar microplaquetas o macroplaquetas. Recuerden que la macroplaqueta solamente es aquella que es del tamaño del glóbulo rojo. Que lo encontramos un poquitico más pequeña no es una macroplaqueta, solamente si es del tamaño del glóbulo rojo. ¿Podemos encontrar una que otra macroplaqueta en sangre periférica? Sí, claro que sí, es normal. Cuando esas macroplaquetas aumentan en cantidad, por encima del 30% de la población plaquetaria, esto es peligroso, ¿por qué? Porque puede conllevar también agregados plaquetarios y formación de trombos en los pacientes. Recuerden que en la trombofilia, tanto la hemorragia como la formación de trombos son peligrosos para un paciente. Con referente al plaquetocrito, entonces es ese mismo paquete de plaquetas, ¿sí? En relación a un volumen definido. Y está muy correlacionado con qué? Con el recuento total de plaquetas. Si el recuento total de plaquetas está disminuido, por ejemplo, 50.000, 40.000 plaquetas, ¿sí? En donde el valor de referencia o lo normal es por encima de 150.000, pues el plaquetocrito, como esperaríamos encontrarlo, disminuido, por supuesto. Depende de la concentración de plaquetas que tenga el paciente. El ancho de distribución plaquetaria es muy parecido al ancho de distribución eritrocitaria. Nos muestra, ¿sí? También cómo es la distribución en la población de esas plaquetas. Entonces, esa es como la explicación a manera general de los parámetros, su interpretación en un cuadro hemático automatizado por impedancia. Por citometría de flujo, por supuesto, podemos encontrar diferentes tipos de parámetros, ¿sí? Pero que aquí, digamos que están muy comunes, si ustedes se dan cuenta, tenemos el RBC, hematocrito, hemoglobina, BCM, HCM, CHCM, RW, plaqueta, distribución de plaquetas también. Hay unos parámetros nuevos, ¿sí? Por ejemplo, en citometría de flujo, que eso lo vamos a ver en un video, ¿sí? Nuevo, en donde se va a explicar unos adicionales. La otra diferencia, recuerden que la citometría de flujo, pues el dispersograma, cada célula equivale a puntos. Por impedancia, pues se va a ver de forma lineal, ¿sí? Y los nuevos parámetros que es importante que ustedes los conozcan. Pero hasta aquí es el video, obviamente, en relación a manera general, la interpretación del cuadro hemático automatizado. Bueno, entonces, fue un placer y espero aprovechen
este video.